SCP-085. Clasificación de objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. Revisado el SCP-085 está contenido en un pad de dibujo blanco tiza en una instalación de contención segura. Contacto supervisado con SCP-085 está permitido a todo el personal con acceso de nivel 2. Todo el personal en contacto con SCP-085 debe ser sujeto a búsquedas y análisis psicológico al azar al entrar o salir de la zona de contención. Absolutamente ningún trozo de papel o lienzo tiene permitida la salida de la sala de contención de SCP-085. Cualquier desecho de papel deberá eliminarse mediante incineración después de una inspección cuidadosa. Suministros de papel y arte deben ser traídos solo por personal autorizado. En caso de incendio, las llamas serán sofocadas utilizando un sistema de rápido reemplazo atmosférico y vertido de CO2. Se aconseja al personal obtener rápidamente una máscara y un tanque de oxígeno de la pared a la primera señal de humo o fuego para evitar la asfixia, ya que este procedimiento no puede ser detenido hasta que se supriman todos los focos de fuego. Descripción: SCP-085 es el resultado de un experimento llevado a cabo entre SCP-067 y SCP-914. Usando SCP-067, el sujeto de pruebas, 1101F, dibujó una sola figura femenina, de unos 15 centímetros 6 pulgadas de altura y 3,8 centímetros 1,5 pulgadas de ancho, en un vestido de verano con el pelo largo recogido en una cola de caballo, con el nombre Cassandra escrito debajo. El Dr. Eliminado propuso usar a SCP-914 en varias configuraciones en imágenes creadas por SCP-067. Usando el ajuste bien, el bosquejo Cassandra fue transmutado en su forma actual, una mujer joven en blanco y negro dibujada en trazos limpios, la cual está animada y consciente. Otras tentativas de duplicar este resultado han sido infructuosas. SCP-085 prefiere que la llamen Cassie. Está totalmente consciente y, desde está informada de su forma bidimensional y sus limitaciones en un mundo tridimensional. Aunque su voz es inaudible, ha aprendido a comunicarse con el personal de la Fundación SCP a través de lenguaje de señas y escritura. Es posible comunicarse con SCP-085 escribiendo texto sobre el papel en el que existe. El personal afirma que es amigable y motivada, aunque solitaria. SCP-085 puede interactuar con cualquier objeto dibujado en la misma página como si fuera real. Por ejemplo, es capaz de usar ropa dibujada, conducir coches bosquejados y beber bebidas pintadas. Con excepción de los animales y personas, cualquier objeto dibujado se anima al entrar en contacto con SCP-085, pero inmediatamente cesa y mantiene posición una vez fuera de contacto. Ilustraciones inicialmente representadas en movimiento como olas y árboles sacudiéndose se animan a un estado de equilibrio y permanecen en reposo hasta que SCP-085 actúa sobre estas. SCP-085 también ha demostrado la capacidad de transferirse de una hoja de imagen a otra, mientras las dos estén al ras. En el caso de que SCP-085 entre en una imagen que no admita objetos dibujados, por ejemplo, un patrón que se repite, la imagen se convierte en una imagen de fondo. SCP-085 percibe la imagen como un plano infinito de la imagen dibujada sobre ella. En la actualidad, SCP-085 solo puede existir en superficies de papel o lienzo. SCP-085 no puede transferirse a fotos, cartón, vidrio o pergamino. Al entrar en otras obras de arte, SCP-085 adquiere el estilo artístico de su nuevo entorno, ya sea un libro de historietas, una pintura al óleo, acuarela, o carbón de leña de dibujo. Nota: en forma de historieta, su voz es visible como burbujas de pensamiento y voz en su cabeza al típico estilo cómic, y a la vez que se mueve entre los paneles su perspectiva y tamaño relativo se alteran apropiadamente. Documento 085-1. Introducción a varias impresiones por M.C. Escher. Investigador Cassandra, esto se conoce como ascendente y descendente, ¿qué te parece? En este punto, SCP-085 camina un par de veces por la escalera. SCP-085 es bonito, supongo. Sería un buen recorrido de ejercicio. Investigador, ¿no ves nada incompatible en la escalera? SCP-085 no, en cuanto puedo decir, solo se repite abajo y arriba todo el tiempo. ¿Por qué otras escaleras no hacen lo mismo? Es muy bonito. Después de esta sesión, SCP-085 solicitó varios objetos imposibles en su propio ambiente.
Estas peticiones están pendientes de revisión O5. Documento 085-2, Incidente 085-A. Antes del SCP-085 no era consciente de su estatus como un objeto bidimensional en un mundo tridimensional. Los protocolos de seguridad previa necesarios para que SCP-085 se mantuviera sin conocimiento de su verdadera naturaleza con el fin de prevenir la angustia psicológica. Discrepancias con el mundo real percibido se presentaron como sueños o pesadillas, y se hizo un esfuerzo para presentar a SCP-085 con un escenario en el que fue la última sobreviviente humana en un mundo postapocalíptico, buscando sobrevivientes. El engaño fue rápidamente roto tras un incidente donde un investigador de la Fundación SCP accidentalmente trajo una copia del informe de los procedimientos de contención especial de SCP-085 en las instalaciones de contención y permitió que en contacto con la ubicación actual del artefacto, SCP-085 fue transferida sobre el documento antes de que el investigador puede quitarla e inmediatamente se hizo consciente de su verdadera naturaleza. Debido a la brecha de contención, varios investigadores abogaron por la destrucción inmediata del artefacto. La decisión fue apelada al Consejo O5, que, en una decisión del AL, abogaron por que SCP-085 continuara existiendo. Desde la revelación de su verdadera naturaleza, los observadores han señalado que SCP-085 ha comenzado a mostrar signos de depresión clínica. Se ha propuesto psicoterapia, pero la naturaleza del estado de existencia del artefacto dificulta esta tarea. Se ha obtenido cierto éxito proporcionando medios tangibles a SCP-085 para distraerse de su propia condición. Además de las ya mencionadas ilusiones ópticas, SCP-085 expresó particular interés en un conjunto de dibujos técnicos para un 1964 Ford Mustang convertible, transfiriendo las piezas uno por uno a una obra de arte más naturalista y luego montando el vehículo a mano durante el período de un año. La gasolina se proporciona a través de una impresión de una gasolinera Norman Rockwell. Las solicitudes de otras diversiones de esta naturaleza están pendientes de aprobación y revisión de nivel O5.